Hola a todos, muchas gracias por venir. Para nosotros es muy importante que estéis aquí y que podamos divulgar lo máximo lo que pasó el 14 de noviembre y que podamos conseguir para todos los compañeros la solución. Tenemos todo el verano para desarrollar esta campaña. El esfuerzo de todos va a ser muy importante y creo que lo mejor es que nos enteremos bien de cómo fue aquel día y cómo transcurrió. Os dejo con Manu. Así ya... Oye, ¿se escucha bien así? Sin micro. mejor. ¿Eh? Vale, guay. Pues lo dejamos. Bueno, pues nada, lo primero daros las gracias, ¿no? Como decía Chelo, ya sabemos que el verano ya es complicado y parece que para los de casa, que siempre lo hablamos todo, pues nos movemos un poco menos. Entonces nada, vamos a... Lo que teníamos un poco pensado, oye, hacer una explicación un poco general, para recordar entre todos, porque además aquí va a haber hasta testigos que van a estar en el juicio y demás, para recordar entre todos un poco lo que fue aquel día y por qué creemos que se produjo aquella agresión. Y luego ya cada uno, pues ya vamos a hablar un poco del caso particular de cada uno, ¿vale? Entonces, bueno, el día este del 14N, que fue la tercera huelga general, así que hubo de aquellas tres que hubo y tal, a ver, yo lo que pienso, ya que empezando por el final, que fue cuando ya la agresión, todo viene derivado de unas órdenes de delegación de gobierno, o de mandos de la policía y demás, por una simple y pura venganza y ganas de hacer daño, ¿no? Y entonces deberíamos de retrotraernos un poco hacia atrás en el tiempo. En Asturias llevamos unos años en el que estaba aumentando bastante el tema de la protesta social y tal. Bueno, que hubo algunos incidentes, como lo de Areces cuando lo del tren negro. Acuérdame que dos años antes estuvo lo de Duro Felguera, lo de Barros, a finales del 2010, que hubo bastantes enfrentamientos, que por cierto no salieron nunca así a la luz pública mucho, pero fueron enfrentamientos duros con la OIP y demás. Luego, acordáis que el verano anterior al 14 de noviembre, o 14 Payares, fue la huelga de la minería. Y bueno, pues entre el piquete, los sindicatos que estamos en el piquete, que estaba la corriente, la verdad es que... porque ese piquete ya era de la corriente de la CGT y de nuevos colectivos, ¿vale? O sea, yo hablo de la corriente porque es lo que me toca, pero yo englobo que estaba mucha gente que no era solo de la corriente, era de otros colectivos, o si no están en un colectivo, bueno, pues un poco éramos la peña, ¿no? Que más o menos podíamos coincidir en unos mínimos para salir un día de huelga como ese. Entonces, esa huelga de la minería, cuando ya se desbordó un poco al final, cuando hubo grupos que no acataron las órdenes del SOME y de comisiones, pues es verdad que había gente de la corriente que estaba ahí metida tal, en las movidas, y es verdad que en el Pozo Sotón, gente de Fusoa, de Corriente o de otros colectivos y tal, pues estuvieron ahí y se enfrentaron directamente a la brigada, no, bueno, pues a la OIP que nos vino aquí a Sisión. Era la misma gente la que estuvo en el Pozo Sotón, enfrentándose, además, bueno, pues ellos reconocieron a las personas que habían ahí y coincidimos, pues, o se coincidió ahí 2 meses o 3 meses más tarde en esta huelga. Ese día de huelga por la noche, pero ya con estos antecedentes de que delegación ya venía un poco quemada ya con, ¿no? Un poco con el tema de la CSI, de colectivos y demás, ¿no? Y la policía también. Esa misma, bueno, pues en Tamala el día de huelga y tal, por la noche, hay pues, movides por todos lados, ¿no? De Asturias y tal, y es verdad que en Sison, pues, además así lo reconocen en el informe, o lo dice la OIP en el informe judicial del juicio, dice que, bueno, que se produce una serie de incidentes graves y tal, en la noche aquí, que bueno, por lo que se ven los medios de comunicación, yo me voy a remitir a lo que son los medios de comunicación y a los medios alternativos nuestros. No voy a decir nada que no sepa, que no salga en ningún medio de comunicación. Pues hubo alguna serie de sabotajes, hubo cócteles molotov por aquí por la Plaza del Carmen, hubo 2 enfrentamientos directos con la policía en la que hubo armas de fuego y un policía se le desarmó. Se estaba poniendo la cosa un poco, y es verdad que se estaba poniendo un poco caliente. En esos anteriores huelgas también había habido movides y tal por la noche y bueno,
En los cocheres ahí también hubo ya un enfrentamiento con la policía municipal, que tiró la gente delante de los autobuses y tal. Bueno, la cosa ahí es verdad que estaba un poco calentuca. Entonces trasladaron a esta, bueno, esto lo sabemos porque lo leímos en el informe, no porque tal, en el expediente del juicio pues dice que se traslada a esta unidad de la UIP de Ubió, aquí Pasisión, y bueno, pues son esos, pues que se había coincidido en otras movidas de la minería y demás, viejos conocidos, porque además son los más, bueno, yo creo que es la gente más chunga de la UIP que hay ahora mismo en Asturias y de la más chunga del Estado. Y entonces, bueno, como siempre, después de todas estas cosas que ocurrieron, nos juntamos en la sindical y a las 8:30 de la mañana decidimos salir en un piquete por el centro que se sale siempre, pues salíamos unas 120 o 150 personas y tal, tranquilamente, y la verdad es que resultó ser el piquete más tranquilo, ¿no?, de todos los 3 goles, porque si es que estaba todo chapado, realmente es que estaba todo cerrado. Y bueno, ellos al principio venían así un poco, tampoco mostraban mucha agresividad, pero bueno, ya se dio ahí una carnicería que nada, el hombre estaba ahí encima, estaba para cerrar, o sea que no, ni siquiera estaba viniendo para vender. Y ya empezó ahí un poco forcejeo, ya hubo alguna amenaza por parte de la OIP, algún compañero del sindicato, que no vamos a decir quién, ya tuvo que marchar de ahí porque iban a por él y tal. Y ya notamos ahí un poco que cuando entramos en Hacienda, que bueno, pues una pequeña discusión ahí dentro con los esquiroles que estaban dentro y tal, ya también pusieronse ya un poco más nerviosos, empezaron a llamar un poco ya refuerzos, ¿no? Luego fuimos caminando por el centro y ya nos sorprendió una cosa que no había pasado las 2 veces anteriores, que ya que el mando de la OIP ya se dirigió a nosotros y ya nos dijo que no podíamos ir caminando por el medio de la calle, cuando nunca había ocurrido nada de esto, y o sea, nunca hubo ningún problema ni nada, pero bueno, nosotros pasamos de él, porque oye tío, ¿qué pasa? Si no hay ni tráfico ni nada, bueno, el tío ya fue un poco así avisando, hasta que llegamos a un bar, que ahí ya vimos que se estaban poniendo un poco ya nerviosos y tal. El único bar que había abierto, habíamos de cerrar 2 sucursales o 3, ¿no? Hablando ahí con ellos, que ellos mismos marcharon y tal, y cerraron. Y en este bar ya intentamos entrar y repartir las follas y tal, y ahí ya se pusieron 4 o 5 antidisturbios y tal, y ya empezaron a decir que esto era una propiedad privada, que no sé qué, no sé cuánto, o sea, una cosa para alucinar. Y ya se pusieron ya en plan chungo, ya a amenazar, y bueno, ya notamos que empezaba a subir un poco la tensión. Y luego ya cuando estábamos por la plazuela San Miguel, vino otra vez el mando hoy es protagonista en todo esto porque es uno de los que acusa y demás, y ya pues luego os explico por qué miente descaradamente. Y además voy a explicarlo aquí, que no quiero decir, yo lo que voy a explicar en el juicio, y no hay ningún problema para explicarlo, porque yo además lo que está declarado en el expediente, en el juzgado de instrucción. Este mando ya dice que ya tenemos que ir por la acera, que no sé qué, que le están avisando, y él ya nos dice que a él le están avisando, o sea, por lo cual tiene comunicación directa pues, con su delegación de gobierno, su mando superior. Y bueno, ya empiezan como a colocarse un poco tal casco, no sé qué, los guantes, y ya, bueno, algunos, no todos. Ya notamos que nosotros la verdad ya que íbamos de retirado, porque estaba todo chapado, no había ningún problema. Y encima entramos por una zona peatonal, que era la zona de Begoña y tal, y dijimos, no, tranquilo, ya tiramos para allá. Entonces, bueno, ya íbamos caminando hacia la sindical, y ya en la calle del Langreo, que es cuando ya se produce toda esta historia, pues bueno, ya había un comercio ahí ya abierto y tal, una gente atrás se paró para hablar con la moza que estaba ahí, para explicar y eso, que tenía que cerrar y esas cosas, que no era normal que estuviera abierto. Y entonces es cuando, es que aquí uno de los, el Sergio, que falta, que está trabajando, no puede venir, bueno, pues ya él siente que entre 2 policías están señalando a un compañero también del sindicato, que todos conocemos, y bueno, que le tienen bastantes ganas, y él siente que quieren ir como diciendo, hay que ir a esta X, hay que ir a por él y tal, no sé qué, hay que ir a por él, hay que ir a por él. Sergio se acerca a esa persona para avisar y ya es cuando se monta oye chaval, no sé qué, ya es cuando se monta la trifulca. A mí esto píllame un poco más para adelante,
con lo cual los que a lo mejor estuvisteis de tal más para atrás sabréis mejor lo que pasó. Lo que sí sé es que apareció un inspector de la Brigada de Información de Paisano, sacó una porra extensible y empezó ya a meter un par de cañonazos, y ya fue cuando estos ya, al detener a Sergio, ya se lanzaron a cargar, la gente fue un poco a ayudar y ya fue cuando se lió parda, ¿no? Yo creo que ellos también se vieron un poco sorprendidos, porque la verdad es que no íbamos así como estamos, sin nada, ni una bandera ni nada, o sea, no llevábamos nada, a pesar de que ellos dicen que llevábamos banderas y que llevábamos de todo y que tal, no llevábamos nada, y la gente, pues la primera arremetida, la verdad es que hay un grupo importante que la aguanta, y bueno, nos apalearon ahí a Pepe, el compañero de herida, bueno, a mogollón de gente, ¿no? Ya sabéis que hubo, no sé, bastante gente que les llevó, y luego otras pues que se defendió, así de claro. Ahí es cuando, bueno, yo ahora ya os digo lo que yo vi, bueno, veo aquí a Carlos y tal, que fue cuando lo veo que lo estaban deteniendo y todo el rollo, bueno, intentamos ahí con ellos un poco mediar como pudimos, y al final yo creo que ellos, viendo las heridas que tenía, bueno, que sabéis que tuvo intervención quirúrgica después la nariz y tal, no quisieron tampoco, como que se quisieron desentender un poco del tema, y nos lo pudimos llevar, ¿no? Y entonces es ahí, cuando ya a Sergio se lo llevan en una furgoneta, cuando un grupo nos dirigimos hacia la sindical, pues un poco con los heridos y tal, para hacer las primeras curas y para reorganizar un poco el tema y a ver cómo contestábamos la detención de Sergio y demás. Aquí es cuando se divide un poco la acusación, ¿no? Porque aquí la primera acusación de la UIP viene en la calle Langreo hacia Sergio y hacia Carlos, y luego ya cuando me acusan a mí en la sindical, y luego ahí se divide la historia, que ya cuando acusan la policía local a Hueso, a David y a Cubero, que no está aquí, y que eso ya en el Humedal, eso ya es en la plaza, en la parte del Humedal, ahí ya que hablen ellos, porque eso yo no lo viví. Y explicar que Sí. en ese momento, cuando cogen a Sergio, al dar la voz de alarma, porque es que de repente íbamos tan tranquilos, ya de retirada, y al ver que de repente se llevan a Sergio, damos la voz de alarma, y es cuando empiezan a darnos, pero sin ningún control. Y sobre todo, a quien más dan son a ti y a Carlos, a ti y a Pepe. A Pepe yo creo que en realidad no pudieron con él, porque es el que tienen tirado en el suelo, ¿no? Y entonces es cuando se ensañan contigo, pero sin hacer absolutamente nada, de verdad. Fue gratuito, pero total. Sí, yo creo que lo que hablamos a veces es que, a ver, en otras huelgas generales, pues en la anterior mismamente hubo un problema en una terraza y bueno, pues la terraza voló, o sea, quiero decir que hubo otras movidas que sí que pudo haber un enfrentamiento. Y joder, a ver, nosotros somos trabajadores ejerciendo nuestro derecho y actuando contra los piquetes de la patronal, que son los que tal. Los piquetes de la patronal, en este caso yo la policía. Nosotros no tengo ningún problema en reconocer que a mí, ejerciendo mi derecho a la información de huelga, si viene un piquete a la patronal y me tengo que enfrentar a él, me enfrento. No tengo ningún problema por defender los derechos a los que creo que tenemos que defender todos. Yo creo que nadie nos duele en prendas en reconocer que nosotros vamos a estar ahí. Ahora, en este caso, cuando dice la gente, ¿ya que estáis llorando siempre? No, ni de que estamos llorando, es que en este caso fue por la puta cara, hablando en plata. Fue por la cara y fue con órdenes desde arriba, o sea, fue un ensañamiento por la cara. Bueno, pues nada, seguíamos en la sindical, íbamos caminando ya hacia la sindical y tal, y ya allí cuando ya vienen otra vez el mando, vienen ya con el casco puesto, ya tal, vienen corriendo por todo lo que hay el muro ese de la FEBE, ya vienen diciendo, mira que os lo dije, os lo advertimos, Digo, chico, ¿que nos advertisteis? ¿Que nos ibais a romper la cara así o qué es lo que nos advertisteis? Que os advertimos que no sé qué, que no sé cuánto. Ya venían venían ahí, ¿no? Directamente. Entonces, unos metros antes de las escaleras de la sindical, Óscar, que estuvo imputado y al final decidieron no seguir para adelante y tal, la juez de instrucción fiscal, pues nada, estaba grabando la secuencia, porque Óscar de la TPA, estaba grabando la secuencia y tal, como puede grabarlo cualquiera y demás, y ya fue cuando ya se enfotaron con él y tal, fueron nosotros en principio creíamos que a detenerlo, luego fue a identificarlo, y nada, nos echamos ahí la gente a decir, pero bueno, también esto por grabar y tal, y ya fue, bueno, empezaron a repartir otra vez, ¿no?
Y ahora os cuento ya lo que mi acusación, que viene ahí. Entonces, ahí el mando dice que yo y pegué y tal. Y que entonces yo salgo corriendo a la sindical, entro a la sindical, que él me dice, estás detenido, estás detenido, estás detenido, y que cuando llega y tal, que llega ahí a donde la puerta de la sindical y que alguien por detrás que le empuja, y que entonces que entra para adentro y que ahí le cae una cuena, vamos. Y entonces, bueno, esto está declarado, por eso os lo voy a decir aquí, está en el expediente, está declarado, y yo es lo que voy a decir en el juicio, porque yo la verdad. Hay una foto en El Comercio que presenta la Policía Nacional, en la que me acusan a mí de yo meterme en la sindical huyendo del mando, y resulta que yo estoy por detrás del mando. Y es verdad que hay un tapón en la puerta, en la que estamos todos entrando ahí a tal, y el que, joder, es que chaval, el que te está empujando soy yo. Si yo no lo puedo negar porque salgo en la foto, ¿entiendes? Pero claro, es que hay un tapón de la Virgen, aquello parecía, bueno, está ahí Dani también, que sale por los aires volando, o sea, aquello parecía, con los Sanfermines cuando entran ahí que hay un tapón, pues lo mismo. Entonces, pues mira, chicos, sí, había que deshacer el tapón como fuera, tío. O sea, lo que no podía ser venir 30, que llega una imagen por ahí, repartiendo leña, que a Pepe otra vez también le dio una idea, repartiendo leña, abriendo cabezas, porque un compañero ahí en las escaleras del Serida le abrieron de lado a lado, o sea, el ojo estuvo afectado y todo. No, chicos, es que vamos a tener una tragedia ahí. Pues nada, el tío está empeñado y tal, y además pone en la declaración que de manera inequívoca yo fui el que entré por delante de él en la sindical. Digo, chico, pues te tienen que condenar a ti por mentir. ¿Cómo que de manera inequívoca? Si tú mismo presentas una foto en la que yo estoy detrás tuya en la puerta, ¿cómo estoy yo delante? Bueno, y de risa. Eso saldrá todo y nada, y de risa. Y luego adentro pues también decían que les habíamos pegado una paliza, que si no sé qué, que si estábamos con banderas, cuando todos sabemos que las banderas de aquellas, es verdad que ahora son de madera, pero de aquellas son unos tubos de PVC que vamos, eso nada. Y lo que sí vimos fue que a esta persona a la que la policía le tiene tanta manía, que fue por la que estaban intentando ir a por él, ahí dentro, en el tapón del pasillo de la CSI, porque unos es en las escaleras y otros estamos haciendo el tapón ahí en la CSI, tiró uno de los antidisturbios un rollo de estos que parece un cenizo de cristal, que es de las paredes de la sindical, y tiró ya ahí a dar, o sea, que encima te das en la cabeza y tal. Y dentro, pues nada, chicos, nosotros estábamos ahí, lo único que se les debió de tirar fue un taco pegatinas que se iban volando ahí de tal, porque es que no fue más, y no sé, si el tío llegó en eso, yo no sé, yo eso sí que no lo vi, porque yo, eso sí que no lo vi. Le llevamos a la ambulancia y todo este tema y tal. Ahí hacemos una reunión un poco de urgencia y luego nos empiezan a llegar noticias de que empieza a haber detenidos en Humedal, ¿no? Que ya era vosotros y tal. Ahí hacemos un poco una reunión de urgencia, a ver cómo gestionábamos toda esta historia. Y bueno, decidimos que sí que tenemos que salir a la manifestación. Hay gente que critica eso. Nosotros creemos que sí que teníamos que salir a la manifestación porque era donde se iba a pelotonar todo, o sea, donde iba a haber la mayor concentración de gente. Y cuando estuviera la manifestación bien cargada de gente y tal, explicáis la historia y entonces llevarnos a todas esas personas a la comisaría. Hombre, nosotros pensamos que íbamos a ir 200 o 300, como mucho a comisaría. Lo que no sabíamos era lo que iba a pasar después, ¿no? Que todo el mogollón de gente que se acercó y lo que aguantó. Bueno, pues nos dirigimos a comisaría, como sabéis, en una mania así espontánea. Fuimos para allá, ahí estuvimos varias horas. A mí ahí cuando me identifican, porque ellos estaban detenidos, a Carlos lo habían identificado cuando le habían roto la nariz ahí mientras estaba retenido. A mí identifíquenme cuando iba con María, compañera María, que estaba hueso detenido y tal, y bueno, ahí me piden el DNI, yo no sabía ni para qué, y al final ya me enteré después, a la semana, ¿no? Para qué era. Y luego ya, pues lo que todos sabemos, ¿no? Aguantamos ahí bien, unas veces presionando un poco más, unas veces levantando el pie un poco tal. Lo que nosotros queremos, bueno, había de todo, claro, la gente, hay que asaltar la comisaría, que no sé qué, bueno, pues nosotros teníamos indicaciones de dentro de cómo estaba la cosa, nos decían ahora presionar un poco más, ahora soltar un poco menos. Yo creo que el objetivo, que era de sacar a los compañeros, que no pasaran a disposición judicial, para que luego no pasaran casos como lo de Alfon y demás, pues lo conseguimos. Fue un
yo creo que fue un momento histórico para, por lo menos, la etapa de los últimos 30 años en Asturias. Un momento de verdad que fue una pasada vivirlo, fue alucinante. Y bueno, así fue un poco, yo creo, cómo discurrió aquella jornada. Unos tendrán otra visión, otros verán mejor lo que se hizo, otros lo verán peor, pero bueno, yo creo que aquello se saldó al final con toda nuestra gente en la calle, que era lo que queríamos, y con una demostración de fuerza también, de la que además estamos muy faltos últimamente. Y bueno, las cosas al final hubo que solucionarlas en la calle, porque por mucho que tal, ahí, como no lo peleemos en la calle y lo vamos a tener que pelear, no vamos a conseguir nada. Y en principio, pues esa fue un poco un resumen y de lo que a mí, en mi caso. Y entonces yo creo que ahora podía hablar Carlos, que el otro de los acusados, el OIP, y luego que hablen los de la policía local. Bueno, buenas tardes, gracias por venir. Yo voy a explicaros un poquitín cómo lo viví yo, ¿no? Bueno, para no extenderme tanto, voy a deciros desde la calle Langreo, que es donde se produce la carga. Hay una carga policial y bueno, la gente se intenta marchar para donde pueda. Yo me caigo al suelo. Cuando intentan ayudarme a levantarme, pues empiezan a recibir golpes y me dicen que estoy detenido. Yo estaba un poco aturdido y bueno, pues era un maizón bastante grande el que me estaba arrastrando por el suelo y quería el DNI, le doy el DNI y me dice que estoy detenido. Y yo, joder, me dais de hostias y encima estoy detenido. Gracias a los compañeros, pues no me llevan a comisaría. Ellos tampoco tenían mucho interés en llevarme al hospital, todo hay que decirlo. Y bueno, a día de hoy tengo una petición de cárcel de casi 2 años, anda por 1 año y 8 meses más o menos, y me acusan de maltrato a la policía. Yo con otros compañeros decidimos denunciar la actuación policial con 2 partes, certificados por un forense, roturas de huesos de nariz, cejas abiertas, y eso lo comparas luego con los partes de lesiones que presenta la policía. Luxaciones de muñeca, luxaciones de codo, y dices tú, hostia, yo tengo la cara rota y tú te luxas una mano y me acusas a mí de maltrato. Pues así funciona esto. La Fiscalía no hace nada por investigar el tema, la jueza desestima todas nuestras denuncias, ni una sola denuncia de los que fuimos agredidos por la policía llega a materializarse el juicio y bueno, aquí estamos a la espera de ver lo que pasa. La policía admite más que habla, pero lo hace con todo, vamos, un policía puede decir que llueve del suelo hacia el cielo y el juez tiene que darle la razón. Fue una tormenta perfecta. Mirad, tenemos un ministro del Interior que pone medallas a santos y a vírgenes. Tenemos un delegado del gobierno, que todos conocemos quién es Garnido Lorenzo, y lo que dice Manu, pues un cuerpo de la OIP que disfruta con la violencia, si lo vivimos todos, ¿no? Y eso es un poco la situación en la que estamos ahora mismo. Pues no sé qué más os puedo contar ese día. Yo es como lo viví realmente, no tengo mucho más que contar. Si alguien quiere decir algo. No, estábamos en ese momento, ya es una vez que a ti no te detienen y conseguimos entre todos acercarlo al sindicato, ya es cuando nos enteramos de que como la policía local, por el hecho de ver a gente correr, ¿no?, pues se pone a detener a la gente de forma totalmente arbitraria, y ahí ya nos enteramos de lo que está pasando en la otra zona. Entonces eso que lo cuente David, que lo vivió. Bueno, yo sí necesito micro porque si no, no veis nada. Os cuento un poco desde la calle Langreo también. Yo la imagen que tengo grabada y a Pepe, que todos más o menos conocéis, paisano enorme en todos los sentidos, y la imagen que tengo es verlo de rodillas con un montón de policías encima de él dándole de hostias, ¿no? A Chelo también dándole, bueno, a un montón de gente dándole. En ese momento nos empiezan a escorrer para seguir dándonos a nosotros y un grupo de gente echamos a correr. Cuando llegamos al humedal, una patrulla de la municipal se cruza en medio
y se bajan con intención de detenernos. Yo caigo al suelo y empieza mi detención. Vamos. Alguna gente, hay un momento de gritos y de enfrentamiento, pero bueno, me detienen ahí y después detienen a Hueso y a Cubero, que era también de la gente que estaba corriendo todos en dirección a la sindical, porque lo que intentábamos era llegar a la sindical, el piquete estaba acabado, nos íbamos a la Mani, o sea que llevábamos una mañana ya bastante larga y la idea era la Mani que comenzaba ahí. No nos enteramos de nada de lo que estaba pasando al otro lado, tampoco, o sea, de la continuación de la secuencia de la otra calle, porque nosotros tiramos a la izquierda por el humedal y la gente del piquete siguió recto a la casa sindical. A partir de ahí, nada, pues bueno, nos detienen, nos meten en 2 coches y nos llevan ahí al centro de salud, el de aquí, el de Puerta de la Villa. Ahí, bueno, pues una situación surrealista, ¿no? Porque no, o sea, había los 2 munipas que estaban un poco tal, y empezaron a llegar más munipas y se contaban unos a otros, mira, han sido estos, no sé qué, mirándote así, uno diciéndole a otro, nos los llevamos a dar un paseo, otro en este plan, ¿no? Vamos, hubo un momento en el que un chaval bastante joven, un munipa, le pregunta al que estaba un poco al cargo de ese operativo si nos llevan a dar una vuelta. Y el otro dice que no, porque también, vamos, yo cuando yo me atienden el médico, pues refiero toda la agresión, ¿no? y los dolores y demás. Y en los pocos momentos que tengo con el mando le intento decir, pero bueno, o sea, ¿sabéis lo que estáis haciendo? Quiero decir, ahora mismo dentro de 20 minutos hay más de 100.000 personas en Gijón en manifestación y la que podéis liar es muy gorda. O sea, yo creo que no eran ni conscientes de la que estaban liando. Nos suben, nos bajan otra vez los coches, nos tiran para comisaría. Justo cuando salimos por la calle Donato Argüelles, yo veo el principio de la Mani desde el coche y nos llevan a toda hostia, a toda velocidad hasta comisaría. En comisaría nos vemos, o sea, nosotros 3 íbamos 2 en un coche y tuvo eso creo que en otro. Ya vemos que llega Sergio. Yo contaba con que de la Policía Nacional Pepe estaba detenido y iba a llegar más gente todavía y al final no. Bueno, en Calabozos tampoco es que te enteres de mucho de lo que me estaba pasando fuera. Algo de nerviosismo notábamos en ellos, pero tampoco teníamos, no éramos muy conscientes de todo lo que estaba liando fuera, ¿no? Bueno, dentro de comisaría hay varios en las declaraciones y eso, que vamos, en las no declaraciones, porque no declaramos, pues hay algún episodio más también así de risa casi, ¿no? De tal, pero bueno, el caso nada, salimos, nos encontramos todo aquel mogollón, ¿no? Y bueno, flipamos, la verdad, flipamos mucho. De todo ese día, pues poco más. Ahora mismo a mí me piden 2 años y 4 meses. Ya no sé ni los delitos que me acuerdo, es que creo que es desórdenes públicos, atentado contra la autoridad, daños, o sea, hay un batiburrillo ahí que no tengo ni muy claro de qué es cada cosa de lo que me piden. Porque luego también hay una multa, me acusan de que le tiro una papelera al coche de la Munipa y le hago unos daños que no llegan ni a, vamos, nada, no llegan a 300, y con lo cual los delitos aparte, pero bueno, luego ya te digo, creo que es desórdenes y atentado, por lo que juntaban al final los 2 años y 4 meses. El juicio, pues bueno, no sé, yo creo que lo afrontamos de forma tranquila, ¿no? Sabemos que hay una lotería, lo que puede pasar allí. Si al final entramos a juicio, pues ya hemos vivido más casos, como el de Cándido y Morala y demás, que veremos, ¿no? Lo que pasa. Pero bueno, si al final tenemos que entrar, pues entraremos con la cabeza muy alta y ahí está, ¿no? Y luego, por otro lado, pues decir que si es importante defendernos a nosotros, casi más importante es mantener la lucha y por lo que estábamos en esa huelga, ¿no? Ahora mismo hay que mirar muy de cerca lo que está pasando en Grecia, porque vamos con 2 años de retraso con lo que está pasando allí
y lo que nos viene encima es mucho más gordo de lo que hay allí. Con lo cual, lejos de mejorar la situación que había en el 2012, va a empeorar en todos los sentidos. Y por eso, de alguna manera, también estoy en el escarmiento, o sea, tener a gente llevamos 3 años ya en espera de juicio, atados, sin poder casi movernos, porque a la mínima que tengamos nos vamos para adentro. Es una manera de tener a la gente pillada para no moverse y además un escarmiento y tener, pues eso, la movilización todo lo parado posible, ¿no? Y por eso pues creo que tiene que compaginarse mucho, ¿no? La solidaridad con el caso nuestro y con el de Cerreo y con otros y el mantener la lucha. Y nada más. Bueno, ya no sé qué más decir porque ya lo contasteis todo, pero bueno, lo único que, joder, para algo histórico que hay en 30 años voy y me lo pierdo. Nada, pues eso, lo que contaban ellos fue un piquete así tranquilo, que iba tranquilo por nuestra parte, iban ellos poniéndose cada vez más nerviosos y como buscando más el enfrentamiento. Y cuando nos dimos cuenta, pues estábamos en la calle Langreo, había un par de ellos en el suelo, empezaron a dar hostias, marchamos corriendo y tampoco es que fuera corriendo muy rápido, iba corriendo normalín. Y a mí me dio por mirar para atrás porque oía gritos, ay, 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 y miraba así para atrás y estaban dando de hostias a uno, pero había 4 o 5 munipas dando y pero como panzón, y levantábase, daban y otra vez. Fue una cuanta gente como a intentar arrastrar por él, levantaba, se volvían a dar, volvían a dar, joder, pero qué chaval. Y di la vuelta pues para gritar ellos de cerca, oye, dejáisnos, ¿no? Y pues cuando me di cuenta estaba yo debajo de una moto de Munipa. Y fue así. De repente pues estábamos en el ambulatorio y lo que sí flipé yo fue con los municipales, lo que decía David. Sí, había algún municipal mayor normal, ¿no? Que estaba como descolocado. ¿Qué hago con este chaval aquí? Pero al oro con los municipales jóvenes, que eso, ofreciendo paseillos y la hostia. Eso sí que es peligroso, tener en nómina del ayuntamiento a neonazis con pistolas, ¿no? No sé yo a ver si eso... No sé cómo vamos a poder gestionar eso. Y nada más. Calendario vamos a aprovechar cada acto que haya, cada fiesta, todo lo que podamos y animamos a todos que en cada pueblo que estéis siempre haya una mención, ¿no? Lo primero que vamos a tener va a ser el viernes. Bueno, estamos repartiendo también ya folletos en la Semana Negra y después el viernes hacemos una concentración pasacalles, ¿no? Un poquitín vamos a mirar cómo va a ser. Y sería a las 7:30. Y ya os digo, aparte todo el verano con ese goteo continuo, pero después hay 3 fechas importantes, que son el 18 de septiembre en Avilés, porque ya que Manu y Hueso son de Avilés, vamos a hacer, y Carlos, vamos a hacer una concentración allí. El 24 hay la manifestación grande, ¿no? Que sería la que convocamos ya a toda la gente a participar para comunicarlo y extenderlo lo máximo posible. Y después el 28 es el juicio y entonces hacemos concentración delante de los juzgados por la mañana. Entonces esas 3 fechas sí que son imprescindibles. Sí, yo deciros que va a haber como una especie de pack de movilización para todo el que quiera un poco, o sea, queríamos intervenir durante todo el verano en todas las movidas que haya posibles, sea fiestas o otro tipo de historias, incluso también alguna que preparemos nosotros expresamente. Queríamos tener unas banderas, la camiseta esta, panfletos, o sea, tener una pancarta grande, un pack un poco preparado para que si hay un grupo de gente en Langreo, pues y hay una historia ahí que tal, pues que se lo puedan llevar 10 y que 10 puedan hacer una labor de difusión y de protesta, ¿no? Entonces un poco eso, ya te digo, que bueno, conocéis los contactos y movernos a todos los lados con eso todo el verano. Luego están las 2 historias, Alamán y el juicio,
Esperamos la semana que viene ya tener esta camiseta ya un poco más en plan gordo para que todo el mundo la pueda ir comprando ya durante todo el verano y yo creo que sería guapo que el día del juicio fuera todo Dios con la cami, sería una muestra ahí de solidaridad con el tema y identificativa y luego pues sobre todo tendremos que dar a la imaginación estos 2 meses para inventarnos alguna historia más de que podamos estar llamando la atención durante todo el verano. ¡Avante los represaliados!